El tema número 7 referido a lo que son los resultados de la parte práctica. Muy importante porque con ello vamos a explicar cómo tenemos que ir desarrollando la parte denominada capítulo práctico o parte práctica según el proyecto que estemos realizando. Es donde nosotros tenemos que describir todo lo que nosotros hemos ido realizando en la ejecución misma de nuestros proyectos. En ello voy a decir que eh, la presentación de los resultados es la parte que sigue al marco teórico dentro de un proyecto. Es la de los resultados. Como les decía, habíamos estado hablando de que siempre nosotros vamos a hacer la diferenciación entre lo que es ciencia y tecnología. Por ello mismo no me van a oír hablar de lo que es investigación. Si hemos dicho que nosotros somos tecnología, nosotros vamos a hablar de lo que son proyectos, en el entendido de que nosotros tenemos que solucionar los problemas prácticos, digo de forma práctica, encontrados en una empresa, en una situación real, con los emprendimientos y todo lo demás, ¿no? Entonces decimos que la parte que sigue al marco teórico dentro de un proyecto es la de los resultados. Luego de haber realizado el trabajo de recopilación mediante las técnicas de recolección de datos ya estudiadas, sí, ya hemos visto lo que es la observación de conductas, la observación documental, la encuesta y lo que en la encuesta también podemos encontrar lo que es la entrevista, el cuestionario y la misma medición. Ustedes como estudiantes deberán procesar estos datos y recopilarlos en la parte práctica. En ese sentido, tienen que comunicarlo o escribirlo, ¿no? En su informe mismo, los resultados que han extraído de toda la parte de ejecución que han hecho. Muy importante porque los proyectos, sean de emprendimiento o de grado, van a ser valorados por esta parte, por la parte práctica, donde ustedes tienen que poner sus conocimientos, habilidades de contadores. ¿Ya? Bueno, la presentación de resultados. De acuerdo a lo señalado por el licenciado Sarmiento en su libro La investigación científica y en la educación, o en educación, menciona que se darán cuenta que estoy haciendo un citado previo para mostrar lo que he hecho, un paráfrasis. Habíamos dicho que paráfrasis es un resumen de la idea que tiene el autor en algún libro. Entonces, en este sentido, estoy tomando en cuenta al licenciado Sarmiento para poderles explicar lo que debe de contener la parte de los resultados. Primero, nos dice que tiene que estar constituido, ¿por qué? Por tablas, figuras, hojas Excel, llevando la leyenda respectiva. Tablas, seguramente, desde lo que han entrado al primer año de la carrera de contabilidad, ustedes han ido realizando sus tablas en donde han introducido datos de, no sé, asientos, inventarios, determinación de costos y demás que han ido realizando, presupuestos posiblemente también. Son esas las tablas que están constituidas por líneas, por columnas, ¿no? Que van a estar, pues, introducidas también datos que a nosotros nos sirven para poder explicar alguna situación contable. En ese sentido también hablamos de figuras. En este caso las figuras van a englobar lo que son los gráficos, gráficos estadísticos, figuras, fotos, después esquemas, ¿no? Mapas conceptuales y todo lo que puedan ustedes utilizar se lo va a llamar figura. Y las denominadas hojas Excel, que sin duda para ustedes como contadores, futuros contadores, es su instrumento bien importante para poder desarrollar todo su trabajo, ¿no? En segundo lugar, ¿qué tiene que contemplar esta parte? Tienen que introducir una breve explicación de lo que significa tanto los datos de las tablas, figuras, hojas Excel. ¿Qué ha pasado el año pasado con los de tercero? Tenían muy buena información en tablas, figuras, hojas Excel, pero se han olvidado, en algunos casos, no en todos, el de explicar qué significaba cada tabla, cada figura, cada hoja Excel. Me dirán, uy, licenciada, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ustedes van a entender, pero nosotros no vamos a entender lo que ustedes han realizado, ¿no? Tienen que explicarnos con sus palabras lo que han ido desarrollando en la parte de ejecución de los proyectos mismos. En ello, entonces, tiene que estar constituido en primer lugar por tablas, figuras, hojas Excel y en segundo, tiene que hacerse la explicación debida de todo lo que ustedes han ido realizando.
¿Qué son las tablas y figuras? Dice, una tabla es un cuadro en el cual se disponen los números para facilitar los cálculos. A su vez, un cuadro es un conjunto de qué, de nombres, cifras, etcétera, presentados gráficamente. ¿Qué es la tabulación? Se entiende como el proceso manual o electrónico y suma de datos para mostrar valores parciales, totales y acumulados. Todo eso ustedes ya lo hacen, lo realizan. Tienen el conocimiento previo para poder introducir en sus tablas lo que sus docentes les piden para poder realizar algunos, ¿cómo se llama? Partes contables que ustedes tienen que hacer, ejercicios contables, ¿no? Ustedes ya lo manejan esta parte. Solamente a ustedes se les tiene que mencionar o se les tiene que aclarar cómo tienen que ser presentadas estas tablas y figuras en nuestro informe, porque tienen que seguir algunas reglas que nos menciona las normas APA. En ello, nos dice las normas APA que una estructura de una tabla tiene que cumplir con las siguientes características. Primero debe llevar el número de tabla. Este es el primer elemento visible de la tabla. Comienza en mayúscula y termina con el número de la tabla. Puede ser también todo en mayúscula o comenzar solamente en mayúscula y terminarlo en minúscula, ¿no? Pero poner tabla 1, tabla número 1, ustedes ya van a ir viendo esa situación. Nombre de la tabla. Me dirán, ¿cómo voy a tener que poner nombres a la tabla? Sí se debe poner, porque si no podemos llenar de tantas tablas que no sabemos a qué se refiere cada una de ellas. En eso se les pide que pongan un título a cada tabla. Por ejemplo, si están hablando de costos, se me viene a la cabeza, y están hablando de la materia prima que se introduce o con la cual están trabajando, entonces materia prima para el proceso de producción, ustedes pondrán ya, eso lo van a realizar con la parte técnica, en la parte técnica, si sea con sus tutores o en segundos también con el tema de sus conocimientos mismos que ustedes tienen en contabilidad, ¿no? Luego hablamos que esto es bien importante, la tabla y contenido. Dice que la tabla debe estar formada solamente por 3 líneas horizontales, la superior, la inferior y una que separa la cabecera de los datos. Cada columna debe tener en la cabecera un título que describa los datos. Van a ver ahorita el tema, un ejemplo que se ha puesto, pero en esta parte, con el comité de metodología el año pasado y también este año, nosotros no hemos sido muy rígidos. ¿Por qué? Porque si los hubiéramos limitado a que presenten de esa forma, que también lo han presentado, ¿no? Que lo han presentado, hubiéramos dado a la situación de que ustedes como contadores, como futuros contadores, utilizan estas tablas, no sé, con llenado de colores, haciendo algunas menciones y todo eso para que se pueda entender mucho mejor. Entonces, en esa situación, el licenciado Sarmiento nos recomendó que tampoco podamos tenerles muy rígidos en esta parte, ¿no? Y seguramente este año también a terceros se les va a considerar y veamos el trabajo con sus tutores también. En segundo, sí vamos a hacer el tema del uso de lo que nos dice las normas APA, porque ustedes están yendo paulatinamente avanzando, ¿no? No como sus compañeros de tercero, ¿ya? Está bien, entonces con esa situación voy a explicar también en el ejemplo gráfico que tenemos en la siguiente diapositiva y van a entender mucho mejor. Luego tiene que tener nota de la tabla. La nota va después de la línea inferior y la referencia de la tabla. Si la tabla se tomó de otra publicación, en la nota de la tabla se debe agregar el autor original, por ejemplo, dice, ¿no? Nota de la tabla, es decir, ahí generalmente ustedes han debido ver que en la mayoría de los trabajos que ustedes entran al internet siempre van a poner o van a ver elaboración, ¿no? Entonces, si la elaboración ha sido propia, lo ponen propia. O si no, ponen también, han debido ver el tema de fuente, es decir, de dónde han extraído, si han extraído de algún libro, de algún otro informe también que ustedes han rescatado de proyecto. Entonces, a eso se refiere la nota de tabla y la referencia de tabla, que ahorita van a entender mucho mejor. Como les decía, ustedes lo han debido ver como el tema de elaboración y fuente. Y van a encontrar en muchos de los trabajos que van a recopilar también o van a ¿cómo se llama? Ustedes van a ir al internet y ustedes van a proceder a la revisión correspondiente para que tengan un poquito más de conocimiento de lo que están realizando, por ejemplo, y ver también lo que les digo, ¿no? Tienen que saber también
un poquito observar si realmente lo que estoy diciendo es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, como verán el ejemplo, eh, estamos poniendo en la parte superior, miren, aquí está el número de tabla, lo que nos decía. Según en la posición que nos encontremos, puede estar al costado derecho o izquierdo, pero tiene que respetarse aquí, ¿no? En esta parte. Em, Tiene que llevarse el título de la tabla, lo que les decía, y como tiene que ir en cursiva. Este es el nombre de la tabla o el título que le vamos a poner a nuestra tabla. Y esto es lo más importante que les decía. Miren, solamente aquí estamos viendo que está dividido en líneas, 1, 2, 3, y nos está dividiendo dónde están las columnas. Pero sí, lo vemos las columnas, pero no están divididas físicamente, me dejo entender, o sea, no hay la raíz de división. Eso es lo que te dicen las normas APA, te dice que tienes que respetar de esta forma y tendrías que introducir. Y a eso es lo que les decía que el año pasado no hemos sido muy finos en esta parte. Por ya les he explicado a ustedes cómo utilicen el tema de las tablas y formadas por el Excel mismo, hacen que estas puedan ser lo más dinámicas posible para que puedan entenderse, ¿no ve? Entonces, aquí es lo que les decía, debemos poner nota y aquí nos está diciendo que esto se ha recuperado del reporte de producción pesquera de las plantas del lado norte del río Monte de Marqués. O sea, ¿de dónde hemos sacado? El autor es Marqués del año 2017. Producción Nacional es el nombre del libro o la revista que se ha sacado. Las páginas o las páginas que han utilizado, ahí se ha encontrado. Entonces, esto quiere decir que no es su producción o su elaboración propia, pero en sus casos, en la nota, ustedes ponen elaboración propia, ¿no? Si va a ser de ustedes, elaboración propia, con datos extraídos de la empresa tantos, tantos, ¿no? O elaboración propia en los proyectos de emprendimiento también, ya lo dejarán según lo que van a ir recolectando ustedes la información. Pero esto como les decía, esa es la parte importante que quería aclararles, porque van a ver que en algunos de sus compañeros del año pasado, el tercero, ellos han realizado de esta manera. Miren, ellos lo han puesto igual las líneas y las columnas divididas que se ven notoriamente. Entonces, igual este año para los de tercero están haciendo, se va a tomar en cuenta que tengamos que utilizar posiblemente en ello o vamos a utilizar también, pero en su debido tiempo se les va a decir, o se va a utilizar como está en las normas APA, pero eso también va a ser a consideración con sus tutores. Eso va a haber otra reunión en la cual nosotros tengamos que hablar con él también cómo se van a utilizar estas tablas. ¿Entendido? Para los de tercero vamos a utilizar como están en las APA. Digo, a los de segundo, mejor dicho, a los de segundo vamos a utilizar como están en las normas APA. Estructura de una figura. Según las normas APA, chicos, en una figura tenemos que presentar primero la figura misma. Es lo primero que debe visualizarse. El tamaño no debe superar los márgenes del documento. Ustedes también cuando ya tengan su reglamento en mano, su guía en mano, van a ver cuáles son nuestros márgenes que nosotros estamos respetando como institución y como que se nos ha puesto también del Ministerio de Educación. Entonces quiere decir que no puede salirse una figura de esos márgenes, tiene que respetarse, nosotros tenemos que tratar de ir adecuando esa figura al tamaño de la hoja y a los márgenes también que nosotros nos hemos dispuesto. Luego tiene que estar la nota de la figura, como la nota de la tabla también. ¿Y qué tiene que incluir en esta nota de la figura? Debe comenzar, dice primero, con el número de la figura, ejemplo, figura 1 o figura número 1, seguido de la descripción de la figura, tipo de letra Times Roman, 10 puntos, ya nos está diciendo, ¿no? Este es el que tenemos que utilizar, 10 puntos, o sea, no podemos utilizar 11 ni 12, también nos está, según las normas APA, nos está mencionando de que esa es la configuración para la presentación de las figuras. Referencia de la figura. Si la figura fue tomada de otro lugar, en la nota de la figura se debe agregar la información de dónde fue tomada de la siguiente manera. Mire, aquí está la figura. Esto es lo que nos está diciendo. Nos está saliendo de los márgenes establecidos en la hoja. Figura. ¿Dónde voy a poner
el nombre de la figura o el número de la figura, figura 4, figura número 4. ¿Qué se llama esta figura? Características del estudiante a distancia. ¿De dónde hemos tomado? Tomado de un libro, de lo que es del autor Vargas del 2012. Entonces ahí nos está diciendo todo lo que tengo que incluir para la exposición de una figura. El año pasado también se les aceptó que este dato del nombre, del título y del número de la figura lo vayan a poner en la parte superior. Pero por disposiciones también y por quedar con el tema metodológico, lo vamos a respetar como dicen las normas APAS. Ya, solo lo único que se va a poner en consideración va a ser de las tablas para tercero, pero para segundos hacemos caso a todo lo que dice las normas APA. Bueno, y por último vamos a hablar de las hojas Excel. ¿Qué es las hojas Excel para nosotros en la contabilidad? Es una herramienta de vital importancia para todo profesional de la contabilidad, ya que le brinda múltiples funciones de cálculos que son de uso cotidiano en toda rutina contable. Las hojas de cálculo en los proyectos facilitan los cálculos numéricos a través del uso de fórmulas de una manera muy sencilla y rápida. Eso es lo que nos proporcionan los proyectos, sean de emprendimiento, de factibilidad, ustedes van a utilizar porque ustedes los datos les van a proporcionar de la mejor forma. ¿Y por qué? Porque también van a utilizar fórmulas, ¿no? Ustedes utilizan para las fórmulas para determinar el costo de producción, ustedes utilizan fórmulas también para poder ver el tema de de inventarios y todo. Bueno, se me viene a la cabeza, ustedes eso ya lo van a ver en la parte técnica misma. Entonces, ¿cuál es la importancia de las hojas Excel en la contabilidad? Hay un fácil acceso y mejora el manejo, la manera de trabajar, ¿no ve? Agiliza cualquier proceso contable, le permite llevar los registros contables de una forma ordenada, eso es lo que se quiere. Para hacer, por ejemplo, un conteo físico valorado, ustedes cuando van a hacer el tema de la introducción a una hoja Excel, ahí los datos que van a proporcionar y nos van a explicar mismo van a ir ordenados cronológicamente, relacionados entre sí y todo lo demás. Eso nos permite las hojas Excel. También le permite llevar los registros contables de forma ordenada. ¿Cuáles? Asientos contables, elaboración de estados financieros, planillas que nos facilita el Excel, presupuestos, facturas, informes, recibos, o sea, todo ustedes ya lo tienen conocimiento, porque repito, desde el primer día que han entrado a ser contadoras, a estudiar la contabilidad, ustedes en la parte contable misma ya han ido haciendo el uso de las hojas Excel en la contabilidad. Con eso hemos terminado, chicos, esta presentación. Muchas gracias y vamos a seguir con los siguientes temas para su conocimiento. Muchas gracias.